Buenas tardes a todas. Este video es para comentar la ponencia de Nicolás Méndez, titulada El papel del cyborg dentro del movimiento feminista. Me voy a centrar por ahí en uno o dos punticos muy específicos que él nombra un poco dentro de la ponencia y también en su exposición del video. La primera parte es lo que él comienza nombrando como cómo se dan esas concepciones dentro del movimiento, esa concepción de mujer y todo este tipo de cosas que han pasado alrededor de esta categoría. Pues la pregunta ahí que está de fondo, pues para mí es qué significa ser mujer, pues al menos dentro de este tipo de movimientos. Lo ejemplifica muy bien, digamos, con el movimiento radical TERF de los Estados Unidos, que excluye a ciertos tipos de poblaciones por no tener, digamos, un tipo de biología que sea apta o que se adapte a ese tipo de cosas. Es como si el tener, digamos, ciertas características físicas y ciertas características anatómicas y biológicas diera cuenta de lo que significa ser mujer. Y en esa medida se les excluye de muchos de estos debates y de muchas de estas cosas. Y también pues eso de replicar un poco de manera cruel ese argumento hegemónico que tanto se critica. Eso por un lado. Y por el otro también quería ver que él lo nombra ahí, lo que tiene que ver con la configuración de los trans. Y es que eso es algo muy interesante porque ahorita hay una patologización sobre ese tipo de identidades, tal como en su época o pasó con las personas homosexuales. Eh, entonces lo que pasa con este tipo de identidades es que son excluidas por no cumplir ciertos tipos de parámetros dentro de esto. Y es que eso es algo muy curioso porque si uno se pone a mirar un poquito más a fondo, lo que pasa con la comunidad trans es que sigue estando dentro de ese margen dicotómico en el que se establece lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Entonces, él está haciendo el tránsito a una categoría estática, entre comillas, a una categoría de deseo, una categoría que ha sido configurada efectivamente desde ese deseo y desde una imagen que ya se ha construido socialmente alrededor. Y eso es algo muy interesante porque ese argumento de la construcción de la construcción de la mujer a partir del deseo sí tiene o sea, sí es una visión totalizante en tanto que, digamos que si la construcción de la mujer sea desde el hombre, o sea, en esa medida desde el deseo, eh, no, no daría cuenta de muchas cosas y también mantendría como inmóvil ciertas cosas dentro de la categoría y establecería cosas que a la larga pueden ser excluyentes y ser bastante fuertes. Y en esa medida es muy válida la crítica que expone el compañero acá y que dice Donna Haraway en el texto. Sin embargo, me parece muy interesante eso de la construcción desde el deseo, porque hace algún tiempo yo me puse a explorar un poco en los ámbitos, en algunos videos que hacen youtubers en México, digamos, como documental experimental, van a las zonas de tolerancia y miran diferentes tipos de poblaciones. Ahí uno como que dentro del video mira y puede dar cuenta de cómo esa configuración que se ha dado a partir del hombre efectivamente es lo que logran muchos de los que hacen ese tránsito hacia la categoría de la mujer, eh, logran como volver realidad ese deseo totalizante. Cosa que, por ejemplo,
las que fueron criadas y las que tienen esa experiencia de haber sido como, de nacer como mujeres y de ser criadas como mujeres, ellas no cumplen con ese estándar de deseo muchas veces. Y eso se da cuenta porque, por ejemplo, las trabajadoras sexuales trans son muchísimo más apetecidas en esa medida que otro tipo de trabajadoras sexuales, porque cumplen completamente ese deseo, porque no es algo así como que uno da cuenta de que no hay nada más para interpretar o sea, no hay nada mejor para interpretar esa postura o esa identidad del hombre que desde la misma construcción desde la misma construcción que le da al hombre. Eso es algo muy, muy curioso que llegué a ver investigando un poco sobre la construcción desde el deseo. Y en esa medida uno, pues, las que nacimos con la experiencia y que tenemos la crianza de mujer y toda esta vaina, nunca vamos a llegar a ser esa mujer. Entonces, somos un pseudo constructo, pero nunca vamos a llegar a ser esa mujer. Porque ese deseo, o sea, ese deseo tan grande, construye un concepto que es inimaginable en cierta medida. Construye una imagen que es muy difícil de alcanzar. Bueno, eso es lo que quería decir con respecto a uno de los primeros puntos que él trata Respecto al ahí. papel del cyborg, hay algo muy, muy interesante también ahí, es que mm, es un argumento que tomó un poco el grupo Modernidad Colonialidad, y es que, digamos que dentro de ciertas luchas sociales o ciertas cosas políticas de transformación, digamos, como este tipo de cosas, uno puede llegar a ver evidentemente un movimiento fragmentado en muchas cosas en realidad, y que efectivamente son muy válidas sus diferencias, y que precisamente ahí es donde yo, por lo menos, y un poco siguiendo la línea de Rivera Kaki, veo esa potencia creadora. Pero eso es algo muy interesante, o al menos desde el grupo Modernidad Colonialidad, porque es como intentar mantener juntas cosas que son incompatibles, pero son necesarias, así como diciéndolo de una manera burda. Y, pero eso viene también como que la unión de este movimiento también se da en el enfrentamiento de un enemigo que efectivamente, o un tipo de lógica que efectivamente se ha venido implementando dentro de nuestras vidas y que causa una violencia y unas represiones tremendas. Que efectivamente, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el concepto de mujer, vemos que este concepto está completamente fragmentado a las interpretaciones que se le quieren dar. Entonces nunca va a haber algo como la mujer completa. Eso es muy interesante. Porque, o sea, ahí me estoy refiriendo un poco a la fragmentación en cuanto al rol. Entonces se establecen ciertos tipos de obligaciones o ciertos tipos más bien de estereotipos dentro de estos roles que nos obligan o ya determinan que tengamos que actuar de una manera. Bueno, ese es como mi comentario de esta semana. Muchas gracias a todas. Eh, Adiós.